Con presentación de diapositivas hablaremos un poco acerca de qué es lo que mide MindSonar. En general, MindSonar mide cómo es que alguien piensa y qué es lo que encuentran importante. De alguna manera, estos dos componentes puestos juntos o unidos, cómo es que alguien piensa y qué es lo que encuentra importante, es lo que nosotros llamamos estilo de pensamiento, thinking style. De hecho, una de las frases anteriores para promover MindSonar era directo al corazón de tu pensamiento. De alguna manera más precisa podemos hablar que MindSonar mide tus preferencias sensitivas o sensoriales. Por ejemplo, podemos medir si estás más enfocado en lo visual o en lo auditivo o en lo kinestésico, esto basado en los canales de comunicación de PNL. Por otra parte, también medimos los criterios. Los criterios son valores, las cosas que consideras importante. Y además jerarquizamos los criterios, donde invitamos al respondiente a que de alguna manera organice los valores del más importante al menos importante. Y posteriormente podemos medir qué tipo de criterio es este por medio de las categorías Clare Graves. Estos valores o estos criterios pueden ser categorizados por medio de estas categorías Graves. De otra forma, sería muy difícil comparar los valores de una persona con los de otra, pero con las categorías Graves podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla. Y, por supuesto, medimos los estilos de pensamiento, lo que nosotros llamamos las estrategias mentales. ¿Qué es lo que significan estas palabras? A menudo nosotros escuchamos palabras como por ejemplo experiencia, estilos de pensamiento, percepción, comportamiento. Son palabras que se utilizan con frecuencia, pero que en ocasiones, cuando nosotros preguntamos un poco más acerca de qué significa o buscamos definirlas de una manera más específica, encontramos con que no está tan claro como pareciera, a pesar de que utilizamos las palabras con frecuencia. Para que nosotros podamos discutir de una manera mucho más cierta con nuestros clientes y coaches sobre qué es lo que mide MindSonar y cómo les puede ayudar, pues vamos a definir un poco más estas palabras. Y lo vamos a hacer entendiendo de mejor manera la experiencia humana. ¿Pero qué es la experiencia humana? La experiencia es la percepción más tus procesos internos. Es decir, lo que el humano, lo que el hombre experimenta, está basado en la percepción que tiene del entorno y los procesos internos, la manera interna en que procesa a nivel interno esa percepción de la realidad. Sabemos que hay una realidad, sí, una para cada quien, ¿verdad? Es decir, que todos tenemos diferentes percepciones de esa realidad y esa percepción genera también procesos internos para juzgar esa realidad o esa percepción que estamos teniendo. En otras palabras, tu experiencia es lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, tus emociones, lo que dices a ti mismo, esa vocecita interna que tenemos, tus intuiciones, tus fantasías, tus sueños. Esto es lo que nosotros llamamos la experiencia subjetiva. La experiencia humana, la experiencia subjetiva. Ahora, ¿cómo se estructura esta experiencia? ¿Cómo es que podemos estructurar esta experiencia? Bueno, pues la PNL o la programación neurolingüística estudia la estructura de la experiencia humana, distinguiendo los elementos de experiencia y cómo es que encajan unos con otros, cómo se conectan los elementos de experiencia. Entonces, pues bueno, MindSonar, ya seguramente lo sabes, tiene gran base en la programación neurolingüística. ¿Cómo podemos estructurar la experiencia? Pues bueno, tenemos este diagrama que está dividido en 4 secciones. Por un lado está el contexto, abajo. Después tenemos la emoción o el humor en el que nos encontramos, el estado de ánimo. Arriba tenemos las estrategias mentales y a la derecha el comportamiento. Vamos a analizarlo con más detenimiento en un momento. Por ejemplo, si nosotros hablamos de contexto, estamos hablando de dónde estoy, qué es lo que sucede a mi alrededor, en dónde me encuentro. Cuando hablamos de estado de ánimo y emociones, hablamos de cómo te sientes,
¿Qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu interpretación de lo que sientes? Y por otro lado, en comportamiento decimos, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso es tu comportamiento. ¿Qué es lo que haces? Y en las estrategias mentales decimos, ¿qué estoy pensando? Si te fijas, aquí comenzamos a definir una sección importante de la experiencia humana. Primero, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Y qué hago o qué digo? Entonces, el contexto en el que me encuentro, dónde estoy, el estado de ánimo en el que me encuentro, lo que siento, cómo me siento, mis estrategias mentales, qué estoy pensando y lo que hago, cuál es el comportamiento. Ahora, estos elementos se influencian unos a otros. Es un sistema bastante interactivo y dinámico. Cuando estamos reuniéndolos todos, nos damos cuenta que forman la experiencia humana. Donde estoy, que también tiene un rol importante en cómo me siento, que tiene un rol importante en cómo pienso, que tiene un rol supremamente importante sobre lo que hago. Ahora, lo que hago también refuerza lo que pienso y así sucesivamente. Todas las áreas están conectadas, pero siempre esta experiencia va a suceder en un contexto determinado. Ahora, uno por uno vamos a diseccionar la estructura de esta experiencia para ver cada uno de estos elementos en este video y en los próximos. Primero en este video analizamos el contexto. Vamos a hablar del contexto. ¿Qué es el contexto? La experiencia siempre va a suceder en un contexto. Tú experimentas las cosas en una situación, en algo que te supera, algo superior a ti, algo más grande a ti. Y por eso es que Mindsonar les pregunta a la persona que responde el test acerca de una situación en particular, un contexto en el que se encuentra. Y en base a ese contexto se realiza el test Mindsonar. En Mindsonar creemos que el contexto cambia todo. Es decir, que de acuerdo a diferentes contextos tendremos diferentes estilos de pensamiento, diferentes sentimientos, diferentes comportamientos, diferentes estrategias mentales. Es decir, el contexto afecta, como lo mencionamos anteriormente, todas y cada una de estas áreas. Ahora, ¿cuál es la importancia del contexto? Es de que en un contexto diferente, en un tiempo diferente, en un lugar diferente, tienes una experiencia diferente. Y eso, como ya lo mencionamos, tiene diferentes efectos en los estilos de pensamiento y por eso es que medimos cómo piensas, y hay que ser muy claros en esto cuando aplicamos Mindsonar, cómo piensas en un contexto determinado. Aquí es donde Mindsonar se distingue de otros test. ¿Por qué? Porque Mindsonar no es un test de personalidad. Como ya seguramente pudiste deducir del diagrama anterior, Mindsonar no es un test de personalidad porque los test de personalidad tienden a poner a las personas en cajas, donde dicen, este eres tú, así eres, y a donde quiera que vayas te comportarás igual. Es la misma personalidad en una caja que prácticamente no puedes superar. Sin embargo, Mindsonar dice, nosotros pensamos que las personas van a comportarse, pensar y sentir de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Y eso es sumamente liberador. Eso permite juzgar a la persona desde una perspectiva de bailarín, en lugar de un test de personalidad que juzga a la persona como una estatua. Es decir, una estatua inamovible, una caja donde no se puede mover porque ese es tu estilo de personalidad. En cambio, en Mindsonar lo vemos como un bailarín que va a reaccionar y responder de manera diferente dependiendo de la música que esté tocando. En una metáfora, una analogía mucho más flexible y dinámica y mucho más apegada a lo que encontramos día con día de acuerdo a la experiencia humana que medimos en Mindsonar. Ahora, ¿pero qué es esta experiencia sensorial? ¿Qué es esto que nosotros consideramos la experiencia de los sentidos? En un contexto en particular, en cualquiera de ellos,
tú tienes una experiencia sensorial. Tú escuchas, tú ves, sientes, y algunas de estas cosas están alrededor de ti en cierto contexto, y algunas otras están dentro de ti, como por ejemplo las fantasías, los recuerdos, esa vocecita que tenemos interna donde nos comunicamos con nosotros mismos, ya sea para bien o para mal, para ayuda o para obstáculo que nos vamos poniendo en nuestra vida, también forma parte de la experiencia sensorial. Y nosotros podemos tener experiencias o preferencias sensoriales. Por ejemplo, preferencias sensoriales podría ser cuando alguien prefiere los aspectos visuales o prefiere las palabras y los sonidos, o alguien que prefiere la experiencia más a nivel de textura, temperaturas, ambientes donde es mucho más kinestésica. Nosotros utilizamos, por ejemplo, estos tres símbolos para distinguir de una manera, creo, muy intuitiva. Se puede entender que el primero mide la experiencia visual o la preferencia sensitiva de audición en el centro, o la kinestésica en la parte final. Uno por uno podemos seguir revisando la estructura de la experiencia. Y ya hemos revisado el contexto. En el próximo video tendremos la oportunidad de revisar la estructura del comportamiento. Nos vemos en el próximo video. MySonar